México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 10ª parte. Polvos de aquel lodazal convertidos en pantano. Sección 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Incongruencias en la sucesión. ¿Qué llevó al autodenominado último presidente de la revolución a escoger al primer presidente reacción? ¿Qué explica que le haya dejado el poder a De la Madrid sabiendo primero que era una persona sin formación política propiamente dicha, que había trabajado durante más de 15 años en el Banco de México y en la Secretaría de Hacienda, es decir, que era la quintesencia de la tecnocracia? Se puede considerar que más allá de la acción índica de José López Portillo estaban los vientos de cambio y de renovación, no moral, sino del poder de facto transnacional capitalista, que en el caos y la confusión, López Portillo no sabía hacia a dónde apuntar. Los años críticos lo dirigían al regazo tecnocrático, tal y como él mismo lo había predicho. Si se presentan problemas en la economía, el elegido sería De la Madrid. Y sí que los hubo. Por lo tanto, los años crisis condujeron al cambio de proyecto económico. Muñoz Ledo sostiene que López Portillo se dio cuenta de que no estaba entregando el poder a un discípulo, sino a un rehén de dos personas profundamente perversos y extranjerizantes. Yo doy testimonio y he recordado que en esos meses él advirtió que De la Madrid no era una entidad, es decir, que era una especie de fantasma que le estaba entregando el poder casi de modo directo al grupo de Salinas. Hasta astrólogos y psicólogos le comparecieron al señor presidente para que se convenciera de que ellos representaban la mejor opción, la promesa de un futuro promisorio, tratándose de personeros del poder que actuaban de manera deliberada, fingiendo lealtad, en realidad preparados para trastocar el viejo orden priista, que buena falta hacía, pero no a su manera. Por eso se podría comprender que el gobierno de Miguel sería una delegación de poder en que eclosionaría el salinato. Ya López Portillo tendría tiempo de arrepentirse. Abundando en su desahogo póstumo, López Portillo consignó la siguiente desavenencia para con su sucesor. Fue un buen alumno del Fondo Monetario Internacional, de la Tesorería Norteamericana. Se atrevió a modificar la Constitución y aceptar de lleno el neoliberalismo. Dijimos, bueno, ya nos acercamos a los norteamericanos, ya estamos de su lado. Ahora sí ya vamos a tener la piedra de Sísifo arriba. Pero resulta que con el neoliberalismo también tuvimos que devaluar y en condiciones todavía más dramáticas. ¿Y qué decir de la inflación, don Pepe, y de un largo etcétera, etcétera? La piedra de Sísifo se volvió más pesada con los Reaganomics, recrudeciendo la injerencia centrípeta metropolitana, con renovados mecanismos de ingeniería tributaria. Pues sí, un cambio tan drástico tenía que implicar una ruptura al interior del partido. La reacción interna podía tomar rumbo psicológico. Definitivamente, un no tecnócrata hubiese alcanzado la presidencia, al respecto de lo cual continúa diciendo Porfirio. La situación era grave y peligrosa hasta el grado de que el propio expresidente de la Madrid se le advirtió de que se cuidara de realizar cualesquier intervención comprometedora, porque se podría caer un helicóptero, refiriéndose al momento de campaña incertidumbre colosista. Amenaza que tenía el mismo sentido por el cual, a posteriori, trascendía que De la Madrid no llegó a fondo en la renovación moral aplicada a Carlos Jan González, pues se temía un magnicidio. Fuentes de inteligencia de Estados Unidos revelarían años después que De la Madrid no puso tras las rejas a Hank porque llegó a temer ser víctima de un magnicidio. Los círculos del poder son cerrados y es coto de caza de unos cuantos. He aquí, sin ambajes, mencionadas las dos familias prominentes interrelacionadas, pasando a beneficiadas de la transformación neoliberal, ambas bien posicionadas con anterioridad, familias prominentes, causantes del desarrollo de un México definitivamente moderno, al que Quique Peña y el grupo Atlacomulco viene a rematar, significando que el dominio neoliberal no deja de ser un continuo en el PRI, posicionando a una tercera generación de cachorros de la revolución, en plena apoteosis
garantizando el gran negocio transeccional, transnacional, Transpemex. La familia feliz vive mejor. Habiendo acontecido que la transformación post-revolucionaria se concreta en el sexenio de Miguel Alemán Valdés, 1947-1952, en tal administración la contrarrevolución burguesa sepulta a la revolución agraria, instaurándose desde el Palacio de Gobierno y ya con el PRI en funciones de partido de Estado, propiciando el ascenso de los licenciados, aupando a los empresarios a golpes de corrupción y cohecho. Desde su gobernatura en el estado de Veracruz y en su instancia de secretario de Gobernación, Alemán había delineado la directriz a seguir en la presidencia cual funcionario de élite que sabe hacer negocios, implantando la fórmula centáurica de ser un funcionario público pero también empresario, consignada en la tesis central de todo liberalismo a lo país subdesarrollado, justificante de la acumulación capitalista en políticos de élite, crear riqueza y después justicia y democracia. La tan esperada filtración hacia los pisos inferiores de la pirámide, favoreciendo también a las capas bajas. Permeabilidad que todavía estamos procurando se cumplan los dos propósitos finales, ahora con los neoliberales, mientras el primero se gratifica con creces acrecentándose en unos cuantos. En ese México que le ponía fin a la época de los caudillos, el nacionalismo económico se suplanta por un mayor liberalismo disfrazado de paternalismo empresarial. Administración propicia para hacer negocios y emporios turísticos, para ser preciso, para crear el Acapulco dorado en el Pacífico del muy desfavorecido estado de Guerrero en sus espacios campiranos. Sexenio de las contrarreformas agrarias al amparo de la modernización de la agricultura. La aparición de los centauros ligados al PRI-sistema se da al unísono de la supresión de conquistas agrarias. Con tal sentido, el presidente alemán promovió en el Congreso una enmienda al artículo 27, dando pie a introducir el amparo agrario que venía a proteger a los terratenientes de la expropiación de sus latifundios. El ejido fue relegado, mientras los terratenientes que usurpaban desde pequeñas propiedades disfrazadas hasta grandes extensiones de tierra se beneficiaron con la política alemanista. Las familias felices aparecen en tal sexenio cuando políticos miembros del partido encuentran campo abierto para beneficiarse del crecimiento industrial a desarrollarse durante la década de los 50. Tiempo y medio propicios para que entre los centauros apareciera uno cuya ambición y sapienza en las relaciones públicas le proyectara por las décadas siguientes propiamente post-revolucionarias y revolucionarias, amparado en la cobertura que el partido otorga a quienes desde su cúpula están en condición de obtener impunidad. La justicia no se aplica contra ellos por contar con la dispensa suprema. Los primeros pasos los fue dando fungiendo como encomendero del líder fundador del grupo Atlacomulco, Isidro Fabela, manejándole la compra de terrenos ejidales aledaños al ingenio San Cristóbal, para que, tras de especular con ellos, pasaran a venderlos con cuantiosa plusvalía. En una carta, Fabela le hizo saber a Hank que no había nada ilegal en los negocios, pero era más que obvio que aprovechaban el tráfico de influencias para hacer operaciones trianguladas. En el sexenio de López Mateos, 1958-1963, Roberto Barrios, jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, con Alfredo del Mazo, secretario de Recursos Hidráulicos, Alfredo Colín Varela, subsecretario de la misma dependencia, y el hermano incómodo del sexenio López Mateísta, Mariano López Mateos, funcionario de Almacenes Nacionales de Depósito, S.A., conformaron el equipo de Isidro Fabela, junto al mencionado hermano incómodo de ocasión, procediendo a despacharse con la cuchara grande en los mejores negocios posibles que en México siempre se realizan bajo las faldas del Estado. Como ya se había hecho costumbre, sexenio tras sexenio, destacados funcionarios se enriquecían a manos llenas, formando una camarilla siempre dentro del cobijo que el PRI les brinda. El joven Carlos Jan González se mimetizaba como ningún otro centauro, sabiendo hacer negocios desde los puestos públicos que fue ocupando en calidad de ser un egresado destacado del alemanismo, dando inicio a una carrera política empresarial que cubriría 5 décadas, agrupando en el Club Atlacomulco
va escalando puestos públicos en una trayectoria ascendente que comienza por una alcaldía regional y prosigue con la presidencia municipal de Toluca, 1955-1957, una diputación federal, 1958-1961, la dirección de CONASUPO, 1964-1969, la gubernatura del Estado de México, 1969-1975, jefatura del Departamento del Distrito Federal, 1976-1982, y durante el sexenio de Salinas, la dirigencia de las Secretarías de Turismo y de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Puestos públicos, la mayoría designados por dirigentes prominentes que lo respaldaron y protegieron, merced a lo cual, conforme fue escalando el nivel de importancia funcional, fue incrementando su fortuna personal, haciendo negocios, realizando triangulaciones. El profesor que comenzó por vender dulces a sus alumnos hasta que le alcanzó para comprarse su primer camión materialista. De ese camión de carga salta a negocios más redituables con la obtención de una concesión para transportar gasolina otorgada por Pemex, lo que le permite irse haciendo de una flotilla de pipas y otro tipo de autotransportes, mismos que contrataba para que operasen en las obras públicas que él mismo ordenaba emprender. El propio profesor admitiría, rememorando sus éxitos, que la clave en su ascendente carrera fue aquel negocio. El negocio más importante fue el transporte. De ahí salieron las refaccionarias, la llantera y una fábrica de camiones. En 1978 funda Autotransportes Mexicana S.A., FAMSA, dedicada a la fabricación de camiones, tractocamiones, motores diésel, vehículos especiales para transportar equipos de perforación y explotación de pozos petroleros, teniendo como cliente a Pemex, lo mismo que camiones recolectores de basura y corazas para autobuses urbanos. Fábrica dirigida por heredero primogénito Carlos Handron, y el negocio se redondeaba. El padre funcionario público le encargaba al hijo empresario los pedidos a su libre arbitrio requeridos a escoger en este amplio espectro de vehículos, y el erario pagaba las compras. Habiendo seguido los pasos de su maestro Isidro Fabela, Hank lo superaba con creces. Bienes raíces, transporte de materiales, dirección de obras públicas, tal era la triangulación perfecta, pudiendo con el correr de los sexenios fundar empresas a la sombra del Estado vinculadas directamente a las obras públicas, contando con la venia de los presidentes. Así, en el sexenio de López Portillo, en seguimiento de la desregulación del suelo, procede el negocio inmobiliario con el aval del amigo presidente para constituir la empresa paraestatal Servicios Metropolitanos S.A. DCB, Servimet, contando con acuerdo presidencial y escrituras a julio de 1977. Eran tiempos en que había que administrar la abundancia. A través de Servimet se hicieron numerosos negocios, entre los que destacan la venta de 461,000 metros cuadrados de terrenos complementarios de la central de abasto, 693,500 metros cuadrados en Santa Fe, 850,000 metros cuadrados del predio El Salado, 375,000 metros cuadrados del fraccionamiento Colinas del Bosque y los 3,000 metros cuadrados de un estacionamiento de la Procuraduría General de la República. En documentos del gobierno federal, Sedesol, SHCP y del propio DDF existen memorias de los grandes negocios de Hank y su grupo. El profesor y sus colaboradores se despacharon con la cuchara grande, traficaron y especularon con terrenos, algunos propiedad de la nación, indebidamente adquirieron, enajenaron y permutaron inmuebles, algunos de los cuales arrendados en beneficio propio, evadieron el fisco, utilizaron notarios no acreditados para ese tipo de operaciones, ocultaron información y cuando la dieron, la mayoría de las veces resultó falsa. Firmaron y tramitaron convenios a todas luces sospechosos, cambiaron el uso de suelo a su antojo y obtuvieron fabulosas ganancias con la construcción de estacionamientos y fraccionamientos. Si bien el profesor Centauro no arribó al primer sexenio neoliberal en condiciones de apadrinar a los nuevos cachorros, precisamente por sus excesos inocultables que la renovación moral no quería ocultar, pero tampoco juzgar, puesto que al terminar el sexenio de José López Portillo, el departamento del Distrito Federal estaba al borde de la quiebra, con un adeudo de 131,000 millones de pesos
habiéndose elevado en tal sexenio a 16,000 millones de pesos en el 76 a 213,000 en el 1982. Deuda generada en parte por la extensión de generosos contratos y la adquisición no menos generosa de equipos de reconocida marca para el profesor. El adeudo elevado se agravaba por contener deuda vencida, incrementándose por altas tasas de interés que devengaba, habiéndose generado en ella un alto porcentaje drenado a particulares. La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados documentó parte de las irregularidades cometidas durante la administración de Hang. Encontró un desvío en el presupuesto por 52,160 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 1982. Al terminar su función como regente del Distrito Federal, la ciudad era media ruina por sus obras inconclusas y sus servicios restringidos e insuficientes. Pero ¿qué problema? La impunidad de que goza la casta gobernante es un seguro que cubre de riesgos y denuncias penales. El Partido de Acción Nacional acusó a Hang de financiamiento externo sin autorización de la Secretaría de Hacienda ni de la Secretaría de Programación y Presupuesto, sobre ejercicio presupuestal, pagos improcedentes y sin autorización, adquisiciones a través de proveedores apócrifos, duplicidad de pagos, realización de obras sin estudio ni proyecto. ¿Y qué problema? Inexplicablemente, la PGR se declaró incompetente para investigar la denuncia número 045866.